Hola, buenas tardes. Vamos a hablar sobre la clase 2, que es conceptos de sistemas en serie y sistemas en paralelo. Voy a quitar la cámara porque vean como el reflejo se ve un poquito extraño atrás, parece un fantasma, pero vamos a dar una clasecita para que ustedes puedan repasar y puedan aprender y consultarla las veces que ustedes requieren. Voy a quitar la cámara y voy a compartir en este momento la presentación que viene por acá, que se llama, bueno, semana 2, que es sobre sistemas en paralelo y en serie. Muy bien, señores. Por aquí, eh, esto lo estamos haciendo como una medida contingente a lo que ha pasado respecto a las clases que no hemos tenido. Entonces, estoy tratando de hacer un video no más de una hora, algo corto, para que los conceptos los tengamos y los podamos ir incorporando, ¿verdad? Así que requiere mucha responsabilidad de ustedes en que puedan estudiar este material. Confiabilidad de sistemas, ok. Todo producto en sí mismo es un sistema porque está compuesto de componentes o partes que todas unidas entre sí nos llevan a un objetivo en común, que es para lo cual fue creado el sistema o el producto, ¿no? Entonces, puede ser que nos sea de interés determinar la confiabilidad de un sistema que sea compuesto, ujú, en términos de justamente, vamos a ver, este me sirve, perfecto, sí. Determinar la confiabilidad de un sistema compuesto por diferentes partes o subsistemas, cada uno de ellos con su propio tiempo de falla. Si pensamos en cualquier producto, yo pienso muchísimo en un pilot. Un pilot tiene la felpa, como lo vimos en la clase pasada, tiene la felpa que es donde la tinta está ahí almacenada, el cuerpo, la tapa, la punta, etcétera. Es decir, hay componentes. Entonces, cada uno tiene su propia confiabilidad, ¿verdad? Como un componente en sí mismo, pero están interconectados esos componentes en, ya sea en forma en serie, en paralelo o en alguna forma mixta. Si entonces la confiabilidad, y estoy recordando que les mencioné que si la confiabilidad de la tapa del pilot es diferente, es decir, no funciona o no cierra del todo bien, la confiabilidad del sistema va a fallar porque se va a secar más rápido. Entonces, si la confiabilidad baja de los componentes, de cada uno de los componentes es bajita, entonces quiere decir que vamos a tener una confiabilidad baja en general. Ahora, si la confiabilidad baja o tiende a bajar, lo que hace es crear componentes redundantes para que entren en funcionamiento si el componente principal falla. Se incrementa la confiabilidad, se incrementa el costo. Eso sí lo que hay que tener, ¿verdad? Por ahí en consideración. Vean que ahí en la figura de atención o de la nubecita, dice que otras disciplinas de PI pueden ser herramientas de este análisis, de la redundancia, de la confiabilidad. Pues voy a citar algunos. Aquí yo debería preguntarles a ustedes, pero por ejemplo, en el tema de inventarios, los repuestos, que en realidad podrían ser partes redundantes de un sistema. Tendría que estar relacionado a la parte de compras de los repuestos, tendría que estar relacionado a la parte de diseño de experimentos. Es que con tanto nuestra carrera se interrelaciona que al final de cuentas todo es un poco ingeniería industrial o producción industrial. Hay algunos supuestos que hay que respetar cuando se está haciendo el cálculo de la confiabilidad de sistemas. Uno de ellos es que aplica solo artículos no reparables. Podría contemplar los reparables, pero básicamente se piensa en artículos no reparables. Otro supuesto es que cada componente, ¿verdad? Como lo dice por acá, cada componente opera o falla de forma independiente de cada uno. Es un supuesto. Algunos quizás tengan un fallo relacionado con otro, pero vamos a suponer que eso no es cierto. Cuando uno de los n posibles diferentes componentes en el sistema tiene un modelo de distribución de vida útil conocido, ¿verdad? O cada uno tiene una distribución propia, dice, solo si la distribución de vida útil es exponencial, como la tasa de falla es constante, entonces se puede utilizar el mean time to failure, lo vimos la semana pasada, del componente para calcular el mean time to failure total. Es decir, cada mean time to failure del componente va a luego conformar el mean time to failure total. Si la distribución, por lo tanto, no es exponencial, como lo estamos viendo por acá, pues hay que usar algunos otros métodos para calcular la confiabilidad del sistema.
¿Cómo se representa de manera gráfica un sistema? Pues se utiliza el diagrama de bloques, de los cuales nosotros somos bastante buenos. Este en sí mismo es un diagrama de bloques. Se grafica de izquierda a derecha, siguiendo como la lógica de los circuitos eléctricos o como la base de circuitos eléctricos. ¿Ok? Un diagrama que va de izquierda a derecha en cajitas, semejando a un circuito eléctrico. Tenemos configuraciones del sistema en serie, en paralelo o parcialmente redundante. ¿Cuál de estos tres no es redundante, según lo que ustedes podrían deducir de su propio razonamiento? ¿Qué es cuál creen que falle, verdad? Y sin oportunidad a que siga funcionando, dada una condición. Entonces la pregunta estará ahí aquí vigente y puede ser una pregunta interesante, ¿verdad? De estos tres que tengo por acá, ¿cuál no es redundante? Devolviéndonos a que redundancia es, ¿verdad? Que se crean componentes para que entren en funcionamiento si el componente principal falla. ¿Ok? Entonces, este primer ejemplo muy sencillo, es un sistema está formado por 5 componentes idénticos. Esta es una premisa importante, ¿verdad? Una suposición también que se puede hacer, configurados en serie. Se ha estimado que la confiabilidad de cada componente, ya que son idénticos en confiabilidad, tienen una confiabilidad de 0,976. Entonces, ¿cuál es la confiabilidad del sistema y cuál debe ser la confiabilidad de los componentes para que la confiabilidad del sistema sea de 0,996? Entonces, si pensamos en un sistema configurado de manera de serie, ¿verdad? Es donde están organizados como si fuera una línea recta, están puestos de tal manera que la falla de uno va a ser entonces al menos que falle todo, ¿verdad? Vean lo que dice aquí, en serie, de tal manera que la falla del sistema se ocasiona porque falle al menos uno de sus componentes. El cálculo de la confiabilidad es una multiplicatoria de las confiabilidades propias de cada uno de ellos. RDS es Reliability System, confiabilidad del sistema, R sub I, confiabilidad de cada componente, y N, el número de componentes. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a verlo de manera gráfica. Vean que cada componente tiene su propio R, su reliability. Tantos como yo tenga, es decir, N como yo tenga en el sistema. ¿Qué es la idea, jóvenes? La idea es que yo cada uno de ellos luego los visualice como un solo sistema. O dicho de otra manera, la confiabilidad del sistema, que sería esta bolita grande, la del todo, ¿verdad? Está compuesta por la confiabilidad de cada componente según el número de componentes. Y como son sistemas idénticos, entonces es la multiplicatoria de cada una de las confiabilidades la que nos da la confiabilidad total. Les decía la representación gráfica de esto que va en esta dirección de izquierda a derecha, como si fueran cajitas de un macroproceso, y en donde representamos cada componente en esa cajita con su respectivo valor de confiabilidad y lo que ya mencionamos de la multiplicatoria para la confiabilidad del sistema o del todo. En este ejemplo, que es un modelo en serie, un sistema de purificación de aguas residuales está impulsado por un mecanismo de bombeo utilizando 3 bombas de diferente capacidad. Las 3 bombas son necesarias para permitir que el proceso de purificado cumpla con su funcionalidad. Y entonces las fiabilidades o confiabilidades, reliability en inglés, de estas bombas son la de la bomba 1,85, la de la bomba 2,93 y la de la bomba 3,97. Como son probabilidades, no son mayores a 1. Si ya fueran mayores a 1, 1,10, por ejemplo, hay algo que está malo, tanto conceptual como a nivel de cálculo. Muy bien, entonces supongamos que ese es el sistema, tenemos las bombas distribuidas de tal manera en serie, ¿verdad? Y entonces tenemos sus confiabilidades.
Como dijimos que era una multiplicación, simplemente multiplicamos cada una de las confiabilidades y es un sistema en serie y por lo tanto vean que la confiabilidad del sistema, si lo vemos por aquí abajo, es una confiabilidad baja, 76%. Ajá. Alguien puede decir, pero vea, profesor, si aquí hay una confiabilidad por encima de 80, por aquí también y por aquí también, claro, el sistema nos va a castigar al estar en serie porque yo hago una multiplicatoria, ¿verdad? Si yo hago una sumatoria, eso está malo. Es la multiplicación de las confiabilidades. Ahora bien, podríamos tener un modelo que esté establecido en paralelo. Y entonces vean que tenemos estos componentes, ¿verdad? La idea siempre es visualizarlo de una manera como sistema, convertirlo en un sistema. Entonces los cálculos del mean time to failure para un sistema en paralelo no es tan simple como para un sistema en serie. ¿Por qué? Porque aquí en paralelo quiere decir que este puede funcionar, ¿verdad? Es decir, viene el flujo por acá y continúa y no se cayó el sistema, mientras que los otros pueden fallar y así sucesivamente con cada uno de ellos. Entonces, en la ley de suma para dos componentes en paralelo nos presenta dos opciones. La opción 1, perdón, la opción 2 es que la confiabilidad del sistema es igual a la confiabilidad 1 más la confiabilidad 2, ¿verdad? Menos la intersección de ellas. Yo tengo que quitar la intersección porque de acuerdo a la teoría de conjuntos, recordemos que la zona de intersección es donde los elementos de un conjunto están en uno y en otro, ¿verdad? Quiere decir que si yo no quito la intersección de esa confiabilidad, voy a estar incrementando el espacio muestral y por lo tanto alterando las probabilidades de ocurrencia. Con esta otra opción, ¿verdad? Que es la opción 1, la confiabilidad del sistema va a ser igual a 1, ajá, menos el fallo del primer componente multiplicado por el fallo del segundo componente. ¿Por qué les digo el fallo? Porque 1 menos R es confiabilidad. Entonces, 1 menos la confiabilidad me va a dejar el fallo, ¿verdad? Por la ley del complemento. Entonces, si yo a este 1 que está por aquí le quito todos los fallos, todos los Q que veíamos, P y Q, ¿se acuerdan? Probabilidad de éxito P, Q probabilidad de fracaso. Entonces, voy a quedar con la confiabilidad del sistema. Para sistemas exponenciales, y me vengo por aquí, se me perdió, para sistemas exponenciales, el mean time to failure es 1 menos lambda, porque aquí nos habla de fallos constantes. Siguiendo con el modelo en paralelo, que es un sistema que tiene M componentes activos e independientes conectados en paralelo. Voy a borrar esto un momentito para poderles ilustrar de mejor manera eso. Voy a borrarles este momentito. Ajá. Entonces, tengo M cantidad de componentes activos, ¿verdad? Y de todos de forma independiente. Eso es lo que me estaba diciendo acá, un modelo en paralelo. Esto significa que al menos un componente debe funcionar normalmente para el éxito del sistema. Entonces, la fiabilidad, este material, pues viene de una traducción en inglés que es reliability, fiabilidad. Entonces se calcula, entonces, si los componentes se me volvió a perder. Si los componentes son idénticos o se presumen que son idénticos, entonces vean que la confiabilidad va a ser RDS, ajá, va a ser 1, que es todo mi espacio muestral, ¿verdad? Menos, ¿verdad? El fracaso, ¿verdad? De tantos componentes como yo tenga acá. ¿Por qué? Porque este R me está diciendo que los componentes son igualitos. Ujú. Ahora bien,
Si los componentes no son idénticos, que es este caso, ¿verdad? La confiabilidad del sistema va a ser 1, mi espacio muestral, ¿verdad? Menos la multiplicatoria de los Q, ¿verdad? ¿Quién es Q? La probabilidad de falla del componente sub I. Q sub M es la probabilidad de falla de M componentes, porque son idénticos. Q sub I es la probabilidad de falla del componente sub I, pero como son componentes no idénticos acá, entonces es la multiplicatoria de los fracasos o fallas de los diferentes componentes. Todo eso se le quita a 1 y entonces yo tengo, bingo, la confiabilidad del sistema. Aquí tenemos tres motores eléctricos trifásicos conectados en paralelo, los cuales son conectados independientes y su fiabilidad es idéntica para los tres. Entonces utilizamos la fórmula que dijimos, ¿verdad? Cuando los componentes eran idénticos. Ahí entonces tenemos que agarrarnos con la fórmula esta que está aquí, ¿verdad? La confiabilidad del sistema es 1 menos el fracaso elevado a la cantidad de componentes que tengo. Si la probabilidad de falla es 0.15, entonces es Q, es este Q que está por aquí, elevado a la cantidad de componentes que tengo, que dice que son 3, ¿verdad? Y entonces la confiabilidad del sistema es 0,996. Esa es la representación de ese modelo que estábamos viendo, componentes iguales en paralelo, tres componentes. Ahora este otro ejemplo lo que nos dice es esto: los compresores que dan la funcionalidad de estabilidad ambiental en un laboratorio químico tienen una configuración en paralelo. Se sabe por criterio de fabricante que los compresores tienen una confiabilidad distinta, es decir, aquella otra fórmula que vimos. Determine la confiabilidad del sistema. Entonces, si yo tengo la confiabilidad en 0.80, mi Q, que es probabilidad de fallo, 0.20 por complemento. 0.91, 0.09 por complemento, 0.87, 0.13 por complemento. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Los fracasos. Entonces, es la multiplicatoria que está aquí de los fracasos. Ya lo saqué. ¿De dónde salieron los fracasos? Me voy a devolver. De esta fórmula voy a marcar aquí nuevamente en este mar rojo que tengo de esta fórmula. Entonces, tengo los fracasos o probabilidades de falla y entonces 1, se me pierde el botoncito, 1 menos la multiplicatoria de los fracasos que está aquí, me dice que la confiabilidad del sistema es 0.9976 para este sistema en paralelo. Aquí sería bueno que ustedes revisen, ¿verdad? En el libro de Jorge Acuña, que es Ingeniería de la Confiabilidad, el ejemplo 5.2 y el ejemplo 5.3, para su propio estudio y análisis. Cuando tenemos, vamos a ver, cuando tenemos ahora disponibilidad del sistema, es porque el sistema funciona. Entonces, es posible que yo tenga una redundancia parcial. Entonces, de los m componentes que tengo, ¿verdad? Que deben funcionar para que el sistema funcione, entonces la fiabilidad de este tipo de modelo, cuando las confiabilidades de los componentes son iguales, se va a calcular de esta manera. Si mi R, si mi R es igual, se van a calcular de esta manera. La sumatoria, ¿verdad? De n menos m, ¿verdad? De los componentes, ¿verdad? Menos los m que deben funcionar desde igual 1 hasta n menos m. ¿De qué? De la combinación de n componentes, es decir, todos los componentes de mi sistema, a los i, ¿verdad? Multiplicado por 1 menos r, que eso es el fracaso, ¿verdad? Elevado a los i que tengo. Y entonces
multiplicado por cada R sub I elevado a la n menos m componentes que deben de funcionar. ¿Ok? Vamos a ver, siguiendo lo del parcialmente redundante. Entonces, esto era si las confiabilidades son iguales. Si las confiabilidades son distintas, ¿verdad? Entonces hay que desglosar esa expresión del número de combinaciones y sustituir cada valor de R por la confiabilidad asociada a cada componente. Quizás por aquí lo podamos apreciar. Tenemos un sistema en paralelo por acá. Es decir, todo esto es un sistema, pero este tiene un componente que se está garantizando, ¿verdad? Un modelo paralelo. Tiene acá, pasa a serie y tiene otro paralelo por acá. Vean que las confiabilidades de aquí son diferentes a las de aquí y son diferentes a las de aquí. Entonces esto se va viendo por partes. Primero se calcula su sistema A, luego el B y luego el C. Aquí entonces nos habla de una máquina llenadora de pintura. Trabajó bajo la integración de tres sistemas A, B y C, los que acabamos de ver. En el subsistema A solo hay dos componentes que deben operar simultáneamente. ¿Por qué solo dos? Porque hay tres, que hay una parcialidad, una redundancia parcial. Entonces nos dice que en ese subsistema solo hay dos componentes que deben operar simultáneamente para garantizar el éxito del sistema. Entonces se va analizando por subsistema. Tenemos esta fórmula, ¿verdad? Que es la misma para componentes iguales, ajá, es esta misma. Entonces es la sumatoria, ¿verdad? De las confiabilidades por el fracaso. Entonces vean que aquí está la combinación, ¿verdad? Aquí hay una combinación, dice que tiene M componentes 3 y el I que está aquí son dos que deben funcionar correctamente. Entonces, es la combinación de 3 a 2 por acá, multiplicado por R a la 2. ¿Cuál era R? Punto 89. R a la 2. Ajá, multiplicado por 1 menos R, que era este 1 menos R de acá, es este mismo que está acá. Es decir, el fracaso elevado a los componentes menos los dos que deben funcionar. Entonces, esta es una parte, ¿verdad? Porque dice que dos deben funcionar. Entonces, yo tengo que calcular la confiabilidad del número, se me pierde, del número 1 y del número 2. Y el del número 2 es esta otra expresión del otro que debe funcionar. Entonces es la combinación de 3 por R a la 3. ¿Por qué R a la 3? Porque I es 3. ¿Y por qué M menos I? Digamos, 3 menos 3 es 0. Esta parte de aquí se me convierte en 1, ¿verdad? Entonces, Entonces, esto elevado al 0 es 1. Entonces, al final, voy a borrar un toquecito. Al final me queda la del componente 1 y la del componente 2 que deben funcionar. Y eso va a ser 3 veces la confiabilidad al cuadrado menos 2 veces la confiabilidad 3 al cuadrado. Porque son 2 de 3, ¿verdad? Y nos dice que la confiabilidad es 0.966436 2. La clave para escoger esto, es decir, en la fórmula el desglose es donde nos dicen aquí, muchachos, muchachas, que solo hay dos componentes que deben operar. La fórmula la aplico para esos dos componentes. El subsistema C, que es este otro que está por acá, el subsistema C. Entonces, pues ahí todos son iguales, es paralelo, no nos están dando una condición, ¿verdad? Porque vean que no nos están dando esa condición. Entonces dice que es 1, ¿verdad? 1 por 1 menos
el fracaso elevado al 4 porque todos son iguales, todos son de 0,94 a la 4, entonces la confiabilidad es 0,9987. Esa es la de C. Y finalmente, entonces, el A lo convertí en es decir, todo el sistema lo convertí como si fuera una serie, y entonces aquí es la multiplicación de las confiabilidades, y listo, se convirtió en un modelo en serie, entonces se resuelve como tal. Este otro que está por aquí, muchachos, son sistemas de KDN. Son sistemas de KDN. Ok. Dice, estos sistemas tienen interconectados un total de n componentes que funcionan de manera independiente, pero su mecanismo es tal que para que todo el sistema funcione se requiere que al menos funcionen k componentes de n. Dicho de otra manera, el sistema funciona si falla lo mucho n menos k componentes. Ese video es para que ustedes lo vean en su casa. Disculpen, tuve que hacer una pequeñita pausa. Vamos a seguir adelante. ¿Ok? Volvemos. Estamos hablando, entonces dice, vuelvo a leerlo porque creo que es importante. Estos sistemas tienen interconectados un total de n componentes que funcionan de manera independiente, pero su mecanismo está en que para que todo el sistema funcione se requiere que al menos k componentes de n funcionen. Dicho de otra manera, si el sistema funciona si falla a lo mucho n menos k componentes. Calcular la probabilidad de estos sistemas, la confiabilidad de estos sistemas es complicado, pero se facilita mucho si todos los componentes tienen la misma confiabilidad R y por lo tanto la misma probabilidad de fallar, porque entonces va a ser la falla, ¿verdad? Ay, se me fue el lapicerito rojo. La falla va a ser uno menos la confiabilidad. Entonces, la cantidad de componentes que fallen tiene una distribución binomial. ¿Se acuerdan de probabilidad y estadística 1 y 2? Pero que sí. ¿Ok? Porque la binomial lo que me dice, recuerde que es un experimento aleatorio con dos posibles resultados, falla o no falla, ¿verdad? Que yo repito n cantidad de veces, porque Bernoulli es solamente un experimento donde dice que falla o no falla, pero la binomial es n cantidad de experimentos con ese posible resultado. Entonces, vea cómo es una distribución binomial con una probabilidad igual a la falla, ¿verdad? Entonces, perdón, la probabilidad que funcione, luego la probabilidad de que funcione va a ser igual a la probabilidad de que fallen a lo mucho n menos k componentes. Si yo tengo 5 componentes, ¿verdad? Y deben de funcionar 2, entonces va a ser 5 menos 2, deben de funcionar 3, porque eso es lo que me dice aquí, se requiere que al menos funcionen k componentes. Entonces, si yo tuviera un ejemplo, en un sistema, 5 componentes y 3 tienen que funcionar, ¿verdad? Porque lo que dice aquí, de que al menos funcionen k componentes, entonces la probabilidad de falla, ¿verdad? Va a ser de que fallen a lo mucho n menos k. 5 menos 3, 2. Y entonces eso se puede calcular como una confiabilidad, ¿verdad? Una RDS, una confiabilidad del sistema, desde la distribución binomial. Ujú. Porque yo tengo n menos k, tengo n, tengo la probabilidad de que funcione, ¿verdad? Y se me convirtió en una binomial. Veámoslo por acá.
Un buque tiene un sistema de 8 componentes independientes, interconectados de tal manera que para que el sistema funcione se requiere que al menos 5 componentes funcionen. Ok, de 8, 5 tienen que funcionar. Si cada componente tiene una confiabilidad de 0,85, entonces obtener la confiabilidad del sistema. Entonces, bastante recordando prueba, n igual a 8. K es 5 que tienen que funcionar. La probabilidad, su confiabilidad es de 0,85. Entonces, simplemente, si usted calcula esto como una binomial, aquí tiene usted la probabilidad, la confiabilidad de que funcione. Ujú. Y lo puede hacer perfectamente desde Minitab, desde la gráfica de distribución de probabilidad. Escogemos binomial, el número de ensayos es 8 porque son los 8 componentes, la probabilidad del evento es 0,15, ajá, porque es la probabilidad de la probabilidad P de que fracase, ¿verdad? Escogemos luego el área sombreada y nosotros tenemos este valor X, no tenemos probabilidad que este valor X es de 5, perdón, de 3, porque me dice que de 8, 5 tienen que funcionar, K igual 5, por lo tanto 3, ¿cuál es la probabilidad de que fallen 3? Y la probabilidad entonces es 0,9786. La probabilidad que funcione es igual a la probabilidad de que fallen a lo mucho n menos k componentes. Ujú. Recuerden esto, hay que saber hacer esto en Minitab, hay que tener los conceptos claros porque Confi es un curso acumulativo como toda nuestra carrera. Aquí no es curso ganado, ganado, curso olvidado. Entonces, chicos, tenemos que refrescar estos conocimientos. Y en un sistema mixto, viene por acá, dice que tiene un grupo de componentes conectados en serie y grupos de componentes conectados en paralelo. También se le llama sistema serie paralelo. No hay una fórmula general, cada caso se analiza de manera individual. La estrategia es formar grupos de componentes y calcular la confiabilidad de cada grupo según corresponda, serie paralelo, y después calcular la probabilidad del sistema de acuerdo a cómo están conectados los grupos anteriores, serie paralelo. Ahí hay un video de soporte y de ayuda para ustedes. Este ejemplo mixto es exactamente este ejemplo, muchachos. Tenemos una parte en paralelo, otra parte en paralelo, pero en el fondo esto es una serie. Entonces, ese es un sistema mixto. Entonces, tal cual lo hicimos, se calcula por partes y esa es la idea. Ujú. Por aquí tenemos dos sistemas paralelos, ¿verdad? Entonces tenemos que componentes independientes, ¿cuál es la confiabilidad? Pues aquí tenemos una serie, por eso la fórmula aquí de cálculo en serie. Aquí tenemos otra serie, por eso el cálculo de la fórmula en serie aquí también, ¿verdad? Esta para esta. Y luego tenemos un paralelo. Estas por un lado, este por otro es un paralelo. Entonces lo calculo, ¿verdad? Ya yo tengo las confiabilidades a partir de 1 menos la multiplicatoria de los fracasos. Aquí hay un Q y aquí hay un Q. Y tenemos la confiabilidad. En los modelos stand-by son modelos que es una manera efectiva de aumentar la confiabilidad y reducir tasas de falla, especialmente durante las etapas iniciales de vida del producto, porque de lo que vimos en clase 1, en la etapa inicial puede hacer que haya muchas fallas y no se haya hecho un buen periodo de quemado, y bueno, se lanzó el producto y empieza a fallar y fallar y fallar, entonces tengan un stand-by. Su efecto de mejora es similar y hasta mejor que el de un sistema en paralelo redundante. Aquí la única, pero muy grande preocupación es justamente que el costo involucrado de instalar un sistema de este tipo de stand-by es muy caro. Aquí yo les voy a comentar, por ejemplo, antes de continuar, en un sistema bancario o un sistema de tarjetas de crédito, sucedió una vez que los servidores se cayeron por espacio de 2 o 3 horas. Todavía no recuerdo muy bien. Yo estaba ahí trabajando. Y entonces el hecho de que las tarjetas no pudieran pasar porque se cayeron los servidores
¿A qué me refiero que las tarjetas no pasen? De que no pueden hacerse transacciones comerciales con las tarjetas porque no hay autorizaciones de parte de los POS, de los puntos de ventas, Point of Sales, las cajitas donde le pasan las tarjetas. Entonces hubo una pérdida, señores, millonaria a nivel país por un apagonazo de los servidores. ¿Qué decidió hacer esta empresa? Pues tener servidores espejo en dos países. ¿Por qué? Porque era más barato tener la estructura de espejo de dos servidores en un país uno, otro país otro, y los originales aquí en Costa Rica, que volverse a arriesgar a fallar en el procesamiento de órdenes de compra. Entonces, ok, eso es muy caro, pero me garantizo que si el sistema se apaga acá, se activa en el país uno y si no en el país 2 como plan C. Entonces, recordemos que para sistemas complejos lo que hacemos como estrategia es reducirlos. Aquí tengo un sistema en serie, aquí tengo un sistema en paralelo. Este lo convertí aquí, ¿verdad? En una gran confiabilidad de estos dos. Entonces, ahora tengo serie aquí, serie aquí, serie aquí, ¿verdad? Y la multiplicación de las confiabilidades tengo la RS total. Aquí viene algún planteamiento de cómo identificar componentes críticos que pueden ser mejorados para aumentar la confiabilidad del sistema. Construya el diagrama de bloques, identifique, perdón, los modos de falla de cada bloque, calcule las tasas de falla para los bloques usando pues el modelo correspondiente, escriba la expresión de la tasa de falla para todo el sistema usando la reducción del sistema complejo y determine el eslabón más débil al identificar el componente que contribuye más a la tasa de falla total. Eso lo vamos a, este punto 5 lo vamos a ver claramente cuando veamos análisis de modos de fallas. Ahí vamos a ver cuál es el eslabón más débil porque es el que nos da la luz que debe establecerse una estrategia de mejora ahí. Y aquí este es un ejemplo de un sistema de Intel, ¿verdad? Cómo fueron calculando las confiabilidades. Vean cómo fueron calculándolas según su comportamiento para luego sacar la confiabilidad total. Entonces, aquí viene un poco la discusión de este ejercicio para que ustedes lo puedan analizar. Esta presentación fue en su base hecha por el profesor Rafael Torres y el profesor Federico Picado, que ya está pensionado, y yo nunca le quito el crédito a nadie. Hay algunos cambiecillos que yo le planteé, pero en realidad la base es de ellos y hay que darle mérito a quien mérito tiene. Entonces, muchachos, esta es la presentación de la clase número 2 que yo espero puedan ver, no, si la van a poder ver porque ya lo voy a subir, pero que la vean, la estudien, la analicen para tratar de recuperar un poco el tiempo que estamos perdiendo debido a los feriados y a la posible marcha que vaya a darse en la semana del 28 de agosto por ahí. Entonces, chicos, por acá quedamos hoy y no sin antes agradecerles su atención. Las dudas me las pueden plantear y también para este tema de sistemas paralelos en serie y demás, el libro de Jorge Acuña es muy bueno, para que por favor lo tengan como referencia. Vamos a quitar la grabación en este momento para yo poder generar el video y subírselos a Tech Digital.